Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Hoy vamos a conversar un tema que ha tocado la sensibilidad de todos los venezolanos y las venezolanas, que es la situación, no solamente las que nos vimos obligados con el fenómeno de migración inducida, sino las situaciones de xenofobia que nuestros hermanos y hermanas han sufrido en otros países. Crímenes de lesa humanidad de los cuales han sido víctimas migrantes venezolanos, que las causas sobre el por qué migraron son muy diversas, muchas de ellas están vinculadas a operaciones psicológicas y, por supuesto, enlazada a una cruenta guerra multidimensional y guerra económica como arista principal de esa guerra multidimensional. Este tema tan sensible es importante analizarlo desde diferentes puntos de vista y tendremos varios programas para tocar el tema, pero para comenzar el análisis sobre la migración, sobre los efectos de la migración, las causas de la migración, el tratamiento que se le ha dado al problema de la migración, en el caso de ser una migración inducida, como es el caso de los venezolanos o el caso de los colombianos, que migran desplazándose de la violencia. Vamos a conversar con una especialista en derechos humanos, una reconocida jurista venezolana, poeta, escritora, que conocemos y ha estado con nosotros en varias oportunidades, la doctora Ana Cristina Bracho. Bienvenida, Ana Cristina, a La Balanza. Gracias, Olga. Para mí es un placer, como siempre, que Ana nos acompañe en este análisis, porque además es muy estudiosa de diversos temas de derecho internacional, pero particularmente lo enfocado al derecho internacional humanitario, y nos puede dar luces sobre cómo manejar o cómo comprender y conceptualizar las situaciones que hemos vivido. Es importante destacar que recientemente hubo una situación de xenofobia muy cruel contra un niño venezolano en el Perú, sucedido en el aula de clases. Afortunadamente ya este niño con su familia está de regreso a Venezuela gracias al gobierno nacional, pero es un fenómeno que se ha repetido en muchas partes, incluso los índices de criminalidad contra los venezolanos en el exterior han sido sorprendentes y han sido dolorosos por la magnitud y la forma en que se han ejecutado. Por ejemplo, en Colombia la persecución y muerte de venezolanos migrantes allí ha sido reflejado incluso por instituciones formales del Estado colombiano. Háblanos un poco Ana, de esta situación en particular, del sufrimiento de los migrantes a causa de la xenofobia. Bueno, podemos empezar hablando de qué es la migración, cómo podemos entender cuando hablamos de migración inducida y relacionarlo con estos hechos que hemos sufrido los venezolanos. Bueno, eso es un tema extremadamente amplio, ¿no? Nosotros vamos a darnos cuenta de que la migración tiene un montón de mitos, cuando en realidad la migración es en primer término un derecho humano y la segunda una constante histórica. La humanidad se ha desplazado por todo el territorio del globo que tenemos, del planeta que tenemos en función de los momentos históricos, de las situaciones climáticas, y no es sino hasta el siglo XX que comienzan a haber realmente reglamentaciones sobre el hecho de migrar. Entonces esto ya de entrada nos va a dar un escenario en el que nos damos cuenta que si migrar es humano, que si migrar está consagrado dentro del derecho de tránsito que está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, nos vamos a encontrar que la reglamentación de esto se produce sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, donde nosotros, por ejemplo, Venezuela se constituyó en un país fundamentalmente receptor de olas migratorias de la posguerra, donde veíamos un importante número de personas de Europa fundamentalmente que huyendo a la crisis producto de la guerra se instalan en Venezuela. Ahora, como esa situación está allí, nosotros nos vamos a dar cuenta que durante todos los años en todos los países se han dado flujos migratorios,
pero que es a partir de esta década del 2010 en adelante que nosotros estamos a nivel global ante una situación migratoria que ya para finales de esa década y esta década del 2020 en la que ya nos encontramos, se ha considerado la crisis migratoria más grande desde la posguerra. Una crisis que tiene una característica, y la característica es que los países que han sido expoliados, que han sido víctimas de procesos de toma de riquezas, han tenido como constante que sus poblaciones migren. Ahora no han sido recibidas y constantemente nos encontramos con la situación que vemos en el Mediterráneo, que es el punto por el cual desde África se intenta entrar a Europa. Vemos cómo el tema migratorio ha caracterizado la agenda política europea y es uno de los elementos que se utilizan para justificar este giro a la derecha de casi toda Europa, y vemos una situación muy grave también en relación a las consecuencias y el tratamiento de los migrantes en Estados Unidos. Allí nosotros recordaremos, por ejemplo, que Venezuela fue uno de los países centrales de la denuncia de lo que fue el tratamiento a las familias migrantes, dado tanto por Obama como por Trump, y que siguen siendo políticas de Biden en relación a esta migración que viene desde América Central. Entonces, la primera gran cosa que tenemos que tomar en cuenta es que la migración es una característica de los humanos. Si la gente no migrara, nuestros cuerpos no serían como son, porque en nuestra piel está el trazo de los movimientos de quienes nos antecedieron, que se fueron mezclando en su camino y fueron cambiando los sitios en los que vivían. Entonces, ese elemento de que la migración es humana e incluso las aves migran, nos deben hacer entrar ante la naturaleza del fenómeno, que la regulación jurídica realmente haya sido fundamentalmente establecida en el siglo XX, nos pone en evidencia de que hay un discurso en el cual no fueron migrantes, por ejemplo, los que se establecieron aquí en el siglo XIX, cuando poblaron casi todo este continente después de ese gran genocidio que fue el proceso de la colonia. Además de eso, hay una constante. Estamos en periodos de grandes flujos migratorios y, aunado a eso, los flujos migratorios están en relación con las políticas neoliberales y con las políticas neocoloniales que se han implantado en América Latina y en África. Pongamos, por ejemplo, cómo Siria y Libia han sido dos grandes productores de poblaciones migrantes. ¿Por qué? Porque fueron países sometidos a procesos de destrucción para la toma de sus activos económicos. En ese contexto es que nosotros estamos. Obviarlo es no darnos cuenta de que el mundo está en ese contexto, incluso teniendo, por ejemplo, en los últimos años, importantes migraciones intraeuropeas, donde los europeos mediterráneos buscaron principalmente subir a los países nórdicos y a Inglaterra, y esto también fue hasta una causa del Brexit. Dicho eso, nosotros nos vamos a dar cuenta que todo ese fenómeno forma parte de lo que se entiende como migración, que es el desplazamiento a través de las fronteras fundamentalmente por causas económicas reales, porque en el sitio en el que yo estoy no logro satisfacer mi vida, o aspiracionales, es decir, porque yo pienso que mi situación y la de mi familia mejorarán en otro contexto. Esa situación nos lleva a entender qué pasa en Venezuela. Es una postura personal, pero en los años que me he dedicado a esto, yo pienso que nosotros tenemos que revisar algunos temas. Por ejemplo, cómo es cierto que hoy en día ha habido un proceso de migración muy importante, pero cómo es falso que las poblaciones venezolanas no se desplazaran dentro del territorio. Porque nosotros tenemos que ver en la Constitución de Venezuela cómo hubo un proceso muy importante de migración de pequeñas ciudades a la capital, migración del campo a las ciudades, que nos da
una población que en su mayoría no tiene arraigos de largas generaciones en el lugar donde se encuentra. Dicho eso, la migración viene a sustituir ese desplazamiento fundamental a las grandes ciudades, hablamos de Caracas, de Maracaibo, de Valencia, Barquisimeto, hacia una búsqueda de las fronteras. Las condiciones de los países sancionados, de los países sometidos a medidas coercitivas unilaterales, promueven los flujos migratorios. He usado dos palabras porque son dos cosas. Los países sancionados, es decir, objeto de un régimen coercitivo legalmente impuesto por el Consejo de Seguridad, sufre migraciones. ¿Por qué? Porque sufre dificultades económicas, limitaciones en su infraestructura, como lo hacen sin tanto control y con más violencia los países sometidos a la coerción. Eso genera efectos que son similares a los de las guerras y con menos protección humanitaria. ¿Por qué? Porque las sanciones fueron diseñadas en el siglo XIX y cuando se diseñan en ese contexto, la economía no estaba tan interconectada y la mayor parte de los países vivían de lo que producían. Así fuese más rica, más pobre su dieta, no había esa dependencia que en un mundo globalizado hay entre mercados internacionales. Por eso se estima que hoy en día un marco sancionatorio tiene consecuencias humanitarias iguales o mayores que las que tienen las guerras directas. Un tema fundamental, por ejemplo, es cómo esto se demostró en 1995, cuando se habían aplicado las coerciones sobre Irak. La coerción sobre Irak hizo que los niños que se desarrollaron en esa época fuesen más bajos, más enfermos, que hubiesen más dificultades en el momento de la salud materna y reproductiva. Y esto, además, se generaba de manera indiscriminada, porque lo que se había cortado con la limitación del Estado a adquirir recursos era la capacidad de las instituciones de garantizar derechos. Entonces, estos países sancionados generan ondas migratorias que alimentan ese flujo que ya estamos viendo ubicado en niveles más altos que en el pasado. Perdón, doctora. Estamos hablando ciertamente para conceptualizar el desplazamiento, la migración es efectivamente un derecho humano. Todos tenemos derecho a buscar mejores condiciones para la vida propia, para la vida de nuestra familia, si así lo consideramos. Eso es parte, digamos, de los conceptos que se siguen manejando. El desplazamiento también tiene otra visión, que no es que voluntariamente tú decidiste buscar mejores condiciones, sino que te obligaron las condiciones por razones de violencia, por persecución, por medidas coercitivas unilaterales impuestas a salir de tu arraigo, a salir de tu sitio donde estabas sintiéndote cómodo y protegido junto a tu familia. Entonces, digamos que es bueno también que nos permita analizar ese contexto de qué sutiles diferencias hay cuando hablamos de la migración como un derecho o la migración por una causa que no tiene que ver con la propia voluntad, sino que ha sido inducida. Eso es muy interesante porque además los debates sobre cuáles decisiones son voluntarias cuando hablamos de débiles jurídicos es fascinante, porque hay una presunción de voluntariedad que muchas veces no existe en los marcos ni de migración, ni de derecho del trabajo, ni de otras prácticas, porque las condiciones se construyen a través de las condiciones fácticas en las que está esa persona. Ahora, diferenciarlos, sí, son conceptos diferentes. Primero, hay unas cosas que se dicen, por ejemplo, como que qué casualidad que no hay migrantes ricos, porque a los migrantes ricos los llamamos inversionistas y les damos facilidades para que se instalen. Normalmente, la población migrante por causas económicas constituye, en un sentido muy amplio, personas que están dentro de la categoría de la clase trabajadora, independientemente de su nivel de calificación mayor o menor. ¿Qué pasa en Venezuela? En Venezuela, de hecho, es casi una novedad que ya se admita
que hablamos de que la población es migrante, porque cuando vamos al periodo 2016-2019, en este país se habló que era una población refugiada. La población refugiada no está en ejercicio de esa libertad buscando condiciones económicas para mejorar su sociedad, su situación, sino que está en una situación urgente y apremiante por la cual sale del territorio en el que vive para salvar su vida y la de su entorno, para instalarse en otro país, para buscar el auxilio tanto del Estado receptor como de las organizaciones internacionales de vocación humanitaria y de atención a los refugiados. La situación venezolana fue tratada desde el año 2016 con esta terminología. Y fue tratada con esta terminología porque más allá de que en las causas podemos ver, por ejemplo, el intenso e importante debate que hubo recientemente en la Asamblea Nacional, en el que se resumió que las causas las veíamos en la pérdida del salario como uno de los más altos de la región, en la cambio de las condiciones socioeconómicas y que todas estas fueron consecuencias de este proceso sancionatorio. Que de hecho el presidente de la Asamblea Nacional usaba un símil que decía, bueno, es como decirle a Venezuela que fuese una persona que pierde su trabajo y pide dinero, que no puede pedir dinero, sino que vaya a trabajar, cuando en realidad no lo dejan trabajar. Esa situación de Venezuela, en la que no puede acceder al comercio, porque le aplica sanciones a quienes comercian con Venezuela y eventualmente a cualquiera que comercie con las personas que comercian con Venezuela, la situación de no poder usar tus propios recursos, que equivale a que nos bloquearon las cuentas en el banco, genera una situación de crisis extremadamente profunda, pero que además formaba parte de lo que podríamos decir una profecía autocumplida, porque desde el año 2016 se sostuvo que en Venezuela estábamos ante una crisis multiforme, ante una crisis humanitaria. Y eso necesitaba no la figura del migrante, sino la figura del refugiado. Y allí veíamos constantes y duras declaraciones del ACNUR, de la Oficina Internacional de Migraciones. Vimos la denuncia, por ejemplo, de Madeleine García, que fue a la frontera y se dio cuenta de cómo cualquier persona, siendo turista o no turista, era clasificada como migrante. Vimos la situación, por ejemplo, de que la población venezolana que vive en Colombia es tratada siempre como venezolana, omitiendo su naturaleza de población binacional o población de retorno, porque siendo territorios uno al lado del otro, tienen una historia como la mayor parte de los países, geográficamente así, en que la población se desplaza en función de la situación económica y política que existan en los territorios. Doctora, nos vamos a ir a un corte en este momento, pero vamos a continuar porque es importantísimo justo llegar a este punto de analizar la situación precisamente de cómo se manipuló el tema de los refugiados venezolanos, quién estaba financiando esas condiciones, qué consecuencias trajo y algunos elementos que nos va a permitir comprender tiempo después que lo que estamos enunciando en su momento era totalmente cierto. Nos vamos a un corte y seguimos con la doctora Ana Cristina Bracho. Retornamos a la balanza con la doctora Ana Cristina Bracho, quien además es poeta, escritora, jurista, y tiene recopilado la experiencia de lo que fue el 23 de febrero en la Batalla de los Puentes, pero eso vamos a ir conversando. Libro muy interesante que, bueno, que lo recomiendo. ¿Dónde se puede obtener? Ese libro ahorita está siendo distribuido con la colección Febreros y Abriles del Ministerio de la Cultura y también se puede descargar desde la página del Ministerio de la Cultura o desde la librería Caracas en su primera edición. Muy recomendada, y están las experiencias de diversas personas que estuvieron allí presentes analizando la situación de la Batalla de los Puentes, de esa puesta en escena que puso en riesgo
la integridad del territorio venezolano. Estábamos hablando de que ciertamente a partir del 2016, y sobre todo 2016 al 2019, hubo una gran campaña mediática, grandes operaciones psicológicas, una tenaza económica contra Venezuela con la desaparición de productos del mercado, el desabastecimiento inducido de diferentes productos de la cesta básica. Vivimos una situación muy particular que hizo que muchas personas decidieran, entre comillas, salir de Venezuela buscando otras oportunidades. Se decía que eran venezolanos buscando refugio, eso fue parte de la campaña. No se entendía que ciertamente eran migrantes económicos que buscaban mejores oportunidades. Luego analizamos con las medidas coercitivas que efectivamente la presión de las medidas hace que tú, por razones económicas, te veas obligado a buscar otros espacios para ti y para tu familia. Pero el tema de manejar la migración como un elemento para poner en entredicho al Estado, decir que había un Estado fallido, decir que eran refugiados, fue parte de las campañas que se hicieron, en las que participaron organismos internacionales, entre ellos la ACNUR, que incluso hay experiencias en la frontera en las que ACNUR le pedía a migrantes, ni siquiera migrantes, a personas, como tú bien decías, que viven en la frontera con Colombia o viven en Colombia y vienen permanentemente a Venezuela y están doblemente cedulados, tienen doble nacionalidad, que van por razones de comercio, transitan permanentemente, les pedían que llenaran fichas como personas solicitando refugio en Colombia. ¿Por qué lo hacían? Porque efectivamente por cada persona que tú lograras alistar como solicitante refugiado, esas ONGs recibían un dinero. Y esto se denunció. Háblanos un poco de ese contexto, si tú lo recuerdas con más detalle, en el que hubo denuncias importantes de cuánto dinero Colombia estaba exigiendo para albergar venezolanos, cuando paralelamente, Colombia no lo decía, pero el Instituto de Medicina colombiana, el instituto oficial que registra las muertes violentas en Colombia, hablaba de cerca de 400, 500 venezolanos que fueron incrementándose cada año, que habían muerto en Colombia por razones violentas. Háblanos un poco de esta situación y cómo nos quisieron manipular con el tema de los refugiados. Sí, sobre ese tema varias consideraciones, porque hay un punto que fue muy importante en esto y fue la decisión del gobierno de arrancar el plan de Vuelta a la Patria. Porque Vuelta a la Patria genera una política de retorno que, como decíamos en la primera parte, migrar es un derecho, pero migrar entendiéndolo como desplazarse. Por ende, hay derecho a irse y derecho a retornar. Y en ese derecho a retornar, ese derecho lo ejercen los migrantes, no los refugiados. Porque los refugiados que salen por esta situación de persecución, por esta circunstancia, no pueden regresar voluntariamente porque entonces el discurso del refugio no se aguanta. Porque las condiciones, por ejemplo, políticas dentro del país siguen siendo las mismas. Entonces eso generó una necesidad de mantener el discurso del refugio. Y luego se generaron una serie de actividades, por ejemplo, cumbres en las que fundamentalmente los países miembros del Grupo de Lima, sobre la base, por ejemplo, del dinero venezolano que estaba congelado o bloqueado, o sobre adquirir préstamos con fundamentalmente Estados Unidos, adquirían dinero para tratar y recibir a estos migrantes. Estos migrantes a los que también se les habló, por ejemplo, de cómo los países como Chile los esperaban. Y esas circunstancias generaron una situación que a lo mejor hoy no la vemos tan clara, en la que se crea también un imaginario que quedarse en el país es fracasar y que el deber de esa, sobre todo las personas entre 20 y 40 años, lo que deben hacer es irse del país, irse en ese discurso del refugio, irse con circunstancias que hay que diferenciar, porque como lo decía Tania Díaz en el debate en la Asamblea Nacional, esta generación
a la que se le incentivó a irse también tenía algunas características, como ser la generación más profesional que ha tenido este país. Esa capa de profesionales que migran fundamentalmente en América Latina van a hacer que las políticas de desarrollo en Venezuela, por ejemplo, de la educación, de la salud, no se logran llevar a cabo porque no están los profesionales que se formaron, pero también favorecen las políticas de atención a países que no lo formaron. Entonces hay todo un entramado de intereses en el que nosotros, volviendo al 2022, podemos ver otros elementos. Estas campañas que contra los venezolanos las vimos sobre todo en el contexto de la pandemia, aunque algunas ya habían empezado antes, fueron fabricadas fácilmente. Esto lo decía, por ejemplo, Jorge Rodríguez en ese debate. Y decía, un día todos los titulares en Colombia empezaron a decir que las venezolanas eran de dudosa reputación, o que los índices de violencia en el Perú o en Ecuador, de delincuencia en Chile, estaban asociados a los venezolanos. Ese tipo de operaciones que son propaganda política, que son además propaganda de guerra, que están en el marco de lo que algunos han estudiado como Halimi, que habla en un libro para mí esclarecedor que dice: la guerra se trabaja y se trabaja en la opinión pública, va a generar ese clima, un clima que se prepara con voceros venezolanos llamando el chavismo como la peste, llamando a los venezolanos como la plaga o la enfermedad, va a generar un hecho que es distinto a las otras migraciones. Nosotros vemos, por ejemplo, que hay países como Ecuador, hay países como México, hay países como la misma Colombia, que tienen en los porcentajes de su población una enorme cantidad de ellos. Fuera del país, también es muy común en Centroamérica, la población parece que migra porque se le antoja. Aparecen un día viviendo en otro país y se instalan. Diferente es a cómo se trata la migración venezolana, a cómo se trata con menos fuerza, pero igual a la cubana o a la nicaragüense. ¿Por qué? Porque se crea un imaginario en el que hay como una especie de contradicción, porque huyen de un supuesto mal absoluto, pero son en sí mismos personas malas. Y es importante ver cómo Venezuela ha sido un objeto de todas las campañas políticas en América Latina en la última década. Lo veíamos en Chile, donde el actual presidente, que es profundamente antivenezolano, era denunciado de ser bolivariano para intentar que no ganase. Lo vemos ahorita en el peso que tiene el tema Venezuela en la campaña que ya termina a las presidenciales de Colombia. Y estos hechos, ¿qué nos traen? Nos traen la creación de brigadas antivenezolanas en el Ecuador. Nos trae un alarmante número de venezolanas víctimas de femicidios supuestamente asociados con cárteles de droga, con prostitución en México. Nos trae la situación que se actualizó recientemente a más de 700 venezolanos asesinados en Colombia. Y en Colombia vemos estas prácticas que veíamos, por ejemplo, en Ucrania, en las cuales los procesos de tratos degradantes, que muchas veces han terminado en el asesinato indiscriminado de niños, niñas, adolescentes o adultos, han sido viralizados. Recordemos el espantoso caso de 2 niños venezolanos asesinados por presuntamente haber robado sin que nadie probase cuál era el hurto o robo que habían cometido. Entonces, esos escenarios están allí. Una población migrante que, ante un proceso de recuperación producido por quienes se quedaron trabajando y creyendo en el país, buscan retornar por sus propios medios o con el auxilio del Estado. Perdón, doctora, como no podemos pasar la referencia que hiciste al presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, en relación a esta misma denuncia que tú haces, queremos pedirle al director el video del presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez.
donde él precisamente hace énfasis en cómo se utilizó esta situación para perjudicar la vida de los venezolanos y utilizar a esas víctimas migrantes para que participaran en otro tipo de abuso delictivo, como el caso de trata de personas y otros grandes crímenes que se vieron en relación a la migración. Permítenos el video, director. Si en ese afán de hacerse con el poder político y económico en Venezuela y adueñarse de nuestro petróleo, Donald Trump no hubiera ordenado a Julio Borges, a Juan Guaidó, a Leopoldo López, a Carlos Vecchio, no le hubiera ordenado que lanzaran esta campaña psicológica en contra de las venezolanas y de los venezolanos, no hubiera ocurrido, o quizás no estaríamos contando casos como este que estamos contando, que es una expresión brutal de xenofobia en todas sus partes, no solamente en lo que tiene que ver con la agresión en la escuela por parte de otros niños y otras niñas. Eso tiene más que ver con que qué será lo que escuchan esas niñas y esos niños peruanos en sus casas sobre los venezolanos y las venezolanas. ¿Qué van a escuchar? Lo que Julio Borges dijo por los medios de comunicación, los que esas ONG que están inscritas en Perú como ONG de atención a migrantes venezolanos, y lo que son es agencias de trata de blancas, y le quitan el dinero a los venezolanos, y los engañan, y los estafan. La migración, en el caso de Venezuela, se convirtió no solamente en un negocio, sino en un arma de guerra contra nuestra población, nuestro territorio. Se hicieron inmensas campañas, mucho dinero hubo en el tema de los migrantes, de los supuestos refugiados, e incluso se manipulaban cifras dentro de la Organización Internacional de Migración, que luego la propia Organización Internacional de Migración terminaba aclarando en otros nuevos estudios o sondeos que hacían. Por ejemplo, en el caso de los países fronterizos, por ejemplo, la migración con Colombia, decían que salían, por decir un número, salían 800.000 venezolanos, migrantes, huyendo, pidiendo asilo como refugiados. Pero resulta que cuando veías las cifras de la propia Organización Internacional de Migración, de la Oficina de Colombia, resulta que el 70% de esas personas allí reseñadas tenían doble nacionalidad. O sea, podías incluso decir no que no eran migrantes venezolanos, sino migrantes colombianos en retorno. O sea, imagínense el nivel de manipulación. Igualmente los que iban para Europa. El 70% de la migración que fue a Europa, que estaba reconocida como migrantes venezolanos en las cifras del Instituto de Estadísticas, por ejemplo, de España, de Francia, de Italia, reflejaban que la mayoría de ellos eran españoles nacidos en Venezuela. Es decir, hijos de españoles que tenían doble nacionalidad y que estaban de retorno a sus países, ejerciendo su derecho al retorno. Sin embargo, eso se utilizó como elemento de campaña contra Venezuela. Ciertamente las políticas no, eso no es política, los ataques con las medidas coercitivas unilaterales, lo que buscaba, entre otras cosas, romper el tejido social, romper la familia, el núcleo familiar. Es evidente, por supuesto, robar a los profesionales, porque Venezuela goza, y en ese momento gozaba de una cantidad importantísima de jóvenes muy bien preparados, porque se había hecho un trabajo en revolución muy importante de aumentar la capacidad para formar profesionales en todas las áreas del conocimiento y en todos los oficios que pueden ser útiles en el momento de emigrar. Entonces, digamos que esto fue parte de lo que se utilizó para atacar a Venezuela, pero lo más grave de toda esta utilización fue el haber hecho, haber criminalizado la identidad del venezolano,
que es todo lo que ha traído las consecuencias terribles para quienes han viajado y quienes han perdido su vida, quienes han perdido su dignidad en países receptores que han seguido esta campaña de xenofobia y de persecución continua a los venezolanos. Sí, ahí hay varias cosas que son muy interesantes. La primera es entender por qué eso pasaba. Porque recordemos que nosotros estamos en el marco de la declaración de Venezuela como una amenaza. Y para que realmente un discurso apoyase una guerra, una toma, una intervención directa en Venezuela, primero había que crear el clima de que Venezuela era una molestia regional. Es decir, que los problemas de los venezolanos estaban tan mal administrados que estaban teniendo un impacto sobre las sociedades relacionadas con Venezuela. Ahora, sobre eso, que han pasado muchas cosas en el país, una de las cosas más importantes que nosotros vemos es la capacidad de resistir del venezolano. Y nosotros podemos ver la migración vista hacia afuera, esa población que ya no está en el país, una población a la cual el Estado venezolano le está hablando, y le está hablando prácticamente a diario a través de los distintos poderes públicos nacionales. Vemos un discurso del presidente de la República enfocado fundamentalmente en los jóvenes, a quienes les dice: regresa y tráete si hiciste un dinero, y si no, vuelve a arrancar en Venezuela. Vemos la importante instalación en la Asamblea Nacional de una comisión para el trato y el estudio de la situación y de los actos de xenofobia, de violencia que han sufrido los venezolanos. Vemos los hechos en sobre todo lo que significó las condiciones de la pandemia, que empezaron a procurar una importante oleada de regreso, porque en ese contexto veíamos las escenas dramáticas de los venezolanos siendo expulsados de las opciones de alojamiento que tuviesen, la pérdida de trabajo. Hay un reconocimiento del Estado, de la existencia de una gran población migrante que debe ser atendida y a la cual el Estado venezolano está dispuesta de garantizarle todos los derechos que tiene en virtud del tema de la ciudadanía, pero tiene también la idea de procurar el retorno. Y yo creo que hay cosas que nosotros no hemos visto tanto, como las consecuencias de la migración para quienes se quedaron. Porque recordemos que en este proceso de los últimos años, hay una frase que a mí me llamó mucho la atención, que es de Neruda, en los periodos en los que estaban derrotando al gobierno chileno de izquierda, que decía que había que convencer a los chilenos para aceptar un gobierno fascista de que no tenían nada que defender. Y la herida que significa para la familia venezolana, algo que alguien me dijo una vez, una frase que me gusta mucho: haber producido madres y padres huérfanos, porque le quitaron a los padres, a sus hijos, y les crearon la angustia de tenerlos lejos. Psicológicamente, nosotros tenemos que valorarlo, porque recordemos que las vocerías de los Estados Unidos decían que la política sobre Venezuela era maximizar el sufrimiento, y el sufrimiento de la ruptura de esa familia, de esos niños criados sin papá, sin mamá, de esos abuelos que ahora se encuentran como una población de tercera edad sin nadie que los asista. Eso en sí mismo es la categoría que hoy Venezuela quiere levantar. Eso es un crimen de lesa humanidad, porque hay una ruptura profunda en lo más interno del alma de la familia, cuando se ve desmembrada. Y esa población tiene derecho a ser amparada, y este problema tiene que ubicarse como una de las prioridades nacionales, porque realmente una de las características que tenemos además es que nosotros no somos europeos, nosotros somos latinoamericanos. No hay alegría más grande que ver a la madre de uno. Y ese elemento también se estudia en los procesos sancionatorios, porque el proceso sancionatorio, como lo admite NIFIU, como lo admiten todos los analistas, reconocen primero cuál es la fibra más honda de un país,
Y la fibra más honda de este país es precisamente esa noción de familia. Entonces, ahí vemos una articulación importantísima al Estado venezolano, que no centrada en el proceso de lo que nos hicieron para que se fueran, busca centrarse en la reconstrucción y amparar a los más débiles, que también hay cada día más experiencias de personas que se enfermaron en el extranjero y nos los trajimos para ser tratados en Venezuela. Yo conocí un caso maravilloso en Carabobo, donde un muchacho se va al Perú, tiene un accidente y casi se muere porque enfermo y sin familia. Y ese muchacho, desde el embajador hasta el alcalde de Libertador de Carabobo, lo traen y ese muchacho está sano, como el caso de estos niños del Perú. Y nosotros tenemos en eso el gran reto, porque el gran reto es que no nos quiebren esa fibra ni la esperanza de que aquí se puede vivir. El gran reto en este momento, como tú bien dices, Ana Cristina, y agradezco esas palabras porque la reflexión tiene que ir a lo profundo. Entender que todo este proceso de guerra fue evidentemente llevado adelante para romper el tejido social, para quebrar a la familia y para debilitar a la nación, porque la nación finalmente es el conjunto y la relación de familias que se fortalecen, que crecen, que se identifican, que se reconocen entre sí. Tenemos un gran trabajo para seguir reconstruyendo el país, apoyar al gobierno nacional en todas las tareas que tiene de reconstrucción familiar, de reconstrucción social, porque además el trabajo también que se ha hecho a lo interno es afianzar las diferencias, pero desde elementos fascistas, desde elementos vinculados al desprecio al que piensa diferente. O sea, es nuestra tarea seguir construyendo valores de familia, seguir construyendo valores de reconocimiento de aquel que piensa diferente, de reconocimiento de cuáles son las virtudes que deben sostener la república y la familia. Nosotros entonces nos vamos a un corte, hoy ya estamos listos, ya nos vamos a un corte. Nos vamos a un corte en este momento, me están llamando los compañeros de producción y seguimos con la doctora Ana Cristina Bracho. Muchas gracias. De violación de los derechos fundamentales, como está especificado en el Estatuto de Roma, la definición de los crímenes de lesa humanidad. Pero cuando se trata de un niño de apenas 11 años de edad, que se fue al Perú con sus padres como consecuencia de lo que en el informe de gestión recogíamos, las causas que han motivado esta migración inducida en los países de la región, se consigue este niño venezolano en Perú con la situación, con la agresión, con la arremetida de una sociedad enferma, de una sociedad con una fuerte sobredosis de violencia y que sobre todo en el caso de esta migración inducida fue estimulada por dirigentes de la extrema derecha venezolana que están haciendo vida en Perú y que a través de ONG, de fachadas para captar recursos, se han dedicado a la tarea, bueno, de organizar, de movilizar esta migración, para los cuales se ha convertido en un fabuloso negocio. Ahí escuchábamos al diputado Julio Chávez, presidente de la comisión que se ha dedicado a investigar los crímenes contra los venezolanos en el exterior. Estos minutos que nos quedan son minutos ya de reflexión, doctora Ana Cristina,
tú que has estado muy empapada sobre todo del tema ocurrido en la batalla de los puentes, que bajo el paraguas de la ayuda humanitaria, distintas ONGs, distintas empresas que financian a mercenarios y actos terroristas, montaron el escenario para intentar irrumpir en Venezuela y generar un caos definitivamente. Y una de las razones era precisamente la famosa crisis humanitaria que había en Venezuela. No negamos que la situación era muy complicada, pero había causas explicables para la situación económica que ha estado viviendo el Estado venezolano y que ha ido superando con creces el Estado venezolano junto, como no, al pueblo organizado y al sector privado también, que se ha querido sumar a, de alguna manera, soportar, resistir y combatir las medidas coercitivas unilaterales. Háblanos un poco de esa experiencia cuando te tocó trabajar la investigación sobre la batalla de los puentes, quiénes estaban allí, cuáles eran digamos que las líneas conceptuales que estaban manejando los que estaban manipulando la situación para hacer creer que efectivamente era ayuda humanitaria y que era para salvar a los venezolanos. Ese es un tema extremadamente interesante porque hay un fenómeno que está ocurriendo en Venezuela, y es que en Venezuela se han aplicado tantos ensayos para doblegar al pueblo que se nos mezclan, ¿no? O sea, nosotros estamos hablando de un país que ya para ese momento tenía casi todas las medidas coercitivas que tiene. Estamos hablando de más de 700 medidas aplicadas sobre Venezuela. Eso genera un cúmulo de factores. Por ejemplo, ya luego del año 2017, con lo que fueron las terribles guarimbas de ese año, nosotros vemos la oposición en la necesidad de reinventar los mecanismos de convocatoria. Y lo que pasa en el 19 es una convocatoria ya no a través de los políticos, sino fundamentalmente a través de la farándula. Es lo que nosotros vemos, una operación que tendría en común quizás con el 11 de abril del 2002 el uso de los medios, pero esta vez fundamentalmente era el uso de las redes sociales. A través de esa situación se comienza a dar un clima en Táchira en el que se habla, por ejemplo, de la necesidad de introducir alimentos y medicinas sobre la idea de que en Venezuela no los habían, y la población en el Táchira comienza por responder en los días previos enviando cajas de CLAP a la zona de la frontera con Colombia. Porque es importante que nos demos cuenta, por ejemplo, que la misma Corte Constitucional colombiana ha admitido que esas poblaciones de la frontera estarían incluso en un estado inconstitucional de las cosas por el nivel de privación de los derechos básicos. Entonces tenemos esa situación, vemos una operación que tenía la presencia de la farándula, que tenía la presencia de los presidentes extranjeros, de personajes muy importantes en Estados Unidos, y vemos allí el contexto de lo que algunos después consideran era quizás la búsqueda de establecer una zona dentro de la media luna de la que hablaba Chávez, de un control fuera del gobierno nacional y en el marco de que ya se había dado la autoproclamación de Guaidó. En ese marco hay una acción de defensa que fue popular, que fue policial, que sobre todo buscó la contención de la población. Una población que se acercaba desde Colombia, fundamentalmente de venezolanos, para crear un clima de una agresión militar, esperaban ellos, contra venezolanos, y que venía también del Táchira. Esa circunstancia logra superarse mediante una doctrina de poco uso de la fuerza, de aplicación de protocolos de orden público, y realmente se logra una desescalada que fue una situación extremadamente difícil, porque esa es la única circunstancia en la que el Consejo de Seguridad de la ONU, que es ese punto final del orden internacional, va a sesionar sobre Venezuela, y lo hace 2 veces en menos de 15 días. Una circunstancia que nos va a probar cómo
existe una conciencia de los venezolanos de una circunstancia extremadamente compleja, pero una voluntad muy firme de no entrar en un contexto bélico. Y esto es algo que es fundamental recalcar. Si bien podemos hablar de la existencia de un conflicto en Venezuela y que ese conflicto ha sido alimentado fundamentalmente por injerencia extranjera, nosotros debemos recordar y valorar que la respuesta venezolana ha sido un contexto de no escalada de la violencia. Y desde allí nosotros vemos claves para la recomposición conformada por el pueblo que resistió de manera pacífica, el pueblo que sigue dentro del país y los factores que quieran entender que en Venezuela hay un marco que es la Constitución y hay una premisa que es la igualdad y la dignidad de todos. Y esto es interesante también verlo en el contexto actual, ya como cerrando, porque fijémonos, por ejemplo, qué está pasando en Ucrania. ¿Cuál es la situación de la población que sale de Ucrania, que como es blanca es bien recibida en los países que no aceptan migraciones de los sures, ni de América ni de África? Y cómo hay prácticas que se parecen a los que se intentaron en las guarimbas, y algunos de los entrevistados me decían, en cierto modo lo que pasó en Táchira fue el intento de una macro guarimba. Entonces nosotros vemos allí elementos de esa historia que tenemos que recuperar para sentir qué ha sido ser venezolano en este contexto, en momentos en los que tuvimos piques como ese que incentiva a irse, porque ¿qué sentíamos? Que venía la guerra, como momentos muy pronto posteriores, como el apagón, que ¿qué generó esa situación del ataque al sistema eléctrico? La sensación de la no garantía de nada dentro del territorio. Y esos eventos traumáticos fueron como estos que tuvieron jugadas más largas, como el incentivo de la migración, efectos, dejaron heridas, pero no lograron su objetivo de derrocar al gobierno. Gracias, doctora Ana Cristina Bracho. Nos tenemos que despedir. Estamos esperando que nos vuelvas a acompañar. Siempre es un honor tenerte con nosotros. Ciertamente todo este proceso de guerra contra Venezuela, en especial la migración, ha sido una herida profunda en el corazón de la familia venezolana, en el corazón del pueblo, de la nación venezolana, pero estamos convencidos que el Estado venezolano, junto a cada familia que forma parte de este conjunto nacional, vamos a seguir incentivando el amor por la patria, el amor y la defensa a la soberanía nacional y por supuesto la madurez política para seguir resistiendo, combatiendo y construyendo el proceso y el proyecto histórico bolivariano. Nos despedimos, gracias a todos ustedes.